Recibimos como primer disertante desde Paraná, Entre Ríos, a Mariana Melem. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional del Litoral, especialista en patrimonio, docente universitaria, investigadora y ex delegada de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos por la provincia de Entre Ríos. Su desarrollo profesional se orienta al estudio de la ciudad y territorio desde diversas visiones que comprenden relación arquitectura y ciudad, patrimonio urbano arquitectónico, historia del arte y paisaje cultural, cartografía histórica, relación patrimonio cultural y turismo, vivienda social protagonista en la construcción de ciudad, área metropolitana y planificación urbana territorial. Desarrolla el proyecto tanto de pequeña escala como de fragmentos y áreas urbanas. Estas experiencias se vuelcan a la actividad docente, el dictado de conferencias y la difusión de estos temas orientada al público en general. También, desde hace más de 10 años, dicta los talleres de Historia del Arte y la Cultura. El día de ayer también presentó en el marco de esta bienal su libro Ciudades del Río. El tema que disertará se titula Los ríos generadores de urbanidad. Bueno, la última parte se podía sacar, me olvidé de hacértela borrar, no sea tan largo. Bueno, la propuesta de hoy, buenas tardes a todos, como esto de empezar primero queda como uno empujado, arrojado al escenario. Bueno, la propuesta que les quiero contar tiene que ver con este concepto de los ríos como generadores de ciudad. En algún momento decía algo así como la empresa fundadora de los ríos, porque vengo de un territorio bastante especial. Vengo de una provincia que no tiene nombre de santo, que no tiene nombre de tierras remotas, sino que se llama simplemente Entre Ríos. Entonces, ese concepto de Entre Ríos, que antes abarcaba en realidad a toda la Mesopotamia, fue la República de Entre Ríos en tiempos de Ramírez, es lo que me ha motivado desde hace mucho tiempo a pensar este fresco abrazo de agua que la nombra para siempre, según dice el escritor Carlos Mastronardi, y a su vez también contarles un poco de dónde viene esta idea de Ciudades del Río, que es el título del libro, y está vinculado a una experiencia personal que tiene que ver con el camino recorrido, y cuando estaba en el último año de la carrera y tenía que elegir un tema de tesis, la pregunta recurrente de ese momento, principio de los 90, era ¿por qué nuestras ciudades han crecido de espaldas al río? Y pasado el tiempo, descubrí que en realidad lo que estaba mal hecho era la pregunta, porque en realidad no era que la ciudad estuviera creciendo de espaldas al río, como planteábamos, sino que en realidad nos estábamos haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué entonces las ciudades crecieron como crecieron? Porque el concepto que nosotros estábamos manejando cuando hacíamos esa pregunta, en realidad lo que pretendía era un cierto derecho al paisaje. Pero en momentos en que los núcleos urbanos se formaron, no tenía que ver con eso. El río cumplía diferentes roles. Entonces la propuesta para ahora tiene que ver justamente con, a ver si funciona, sí, con distinguir esos roles a lo largo del tiempo. Ayer hablábamos también de cartografías, y esta cartografía a mí siempre me moviliza mucho, ¿no? Porque allá por el siglo XVI, esta cartografía de un portugués nos muestra que Entre Ríos para ese momento era eso, el territorio no explorado. Sí se sabía que había dos grandes masas de agua, pero lo que pasaba en el centro no se conocía. Todavía Hernandarias no había ingresado al territorio del Entre Ríos, desde Callastá. Así que eso es algo que siempre me inquietó, y entonces lo que pretendo hacer ahora es un recorrido justamente por esos diferentes roles que se cumplieron en torno a esta configuración de las ciudades que crecieron a la vera de los ríos. Y acá de nuevo otro concepto, crecieron a la vera de los ríos. No digo fueron fundadas, porque otra de las características de la provincia de Entre Ríos es que
es un territorio que podríamos considerar casi como de ciudades de reciente formación, en tanto y en cuanto los primitivos asentamientos corresponden al periodo tardocolonial rioplatense y no al periodo colonial. Por lo tanto, en la provincia de Entre Ríos no hay ninguna ciudad fundada por bando. No, Juan de Garay, como les digo a los estudiantes, se quedó de aquel lado, no pasó. Así que, primero de todo, bueno, ya les expliqué lo que tiene que ver con esto. Esto es un resumen de las áreas que atraviesa el libro, que tiene que ver con los espacios públicos, que tiene que ver con el sistema ferroviario, con la industria vinculada al río y con los puertos, por supuesto. Lo primero que podemos decir es que hay ciertos parajes que dieron lugar a ciudades en el recorrido entre Buenos Aires y Asunción. Esos parajes tenían que ver justamente con descansar, con el habituallamiento, con la posibilidad también de explorar, ¿por qué no? Y entonces en ese caso podríamos hacer una referencia a el caso de La Paz y de Concordia, que tienen antecedentes justamente en ese alto en el camino entre Buenos Aires y Asunción, de uno y otro lado. En el caso de Concordia, con la presencia de ese salto que después va a dar lugar a algo que vamos a ver posteriormente. Esto en realidad es una litografía de d'Orbigny, es posterior, pero me parece que es interesante para que veamos también cómo aparece, digamos, la mirada sobre ese territorio. Se ve que tengo que apuntar para acá, para que funcione. Ahí está. El otro motivo tiene que ver con la existencia de recursos minerales, con la minería. Las costas de la provincia de Entre Ríos, de los tres ríos más importantes, el Paraná, el Uruguay y el Gualeguay, tienen buena cantidad de recursos minerales como la cal, la arena y por supuesto arcilla, que es lo que proveen los ríos. Y entonces esos recursos minerales sirvieron para abastecer a aquel entorno inmediato para realizar las construcciones en general religiosas o administrativas que se hacían en los poblados mayores, en el caso de Santa Fe, por ejemplo. El otro motivo tenía que ver con la existencia de unos recursos naturales traducidos en aguadas y buenas pasturas para que se alimente el ganado. El ganado que se criaba solo, ese ganado cimarrón que cruzó Hernandarias en un puñado y que al poco tiempo, cuando volvió, encontró la provincia poblada de cabezas de ganado, porque se reproducían prácticamente solas, ya que las bondades de la tierra les permitían eso. Así que ahí tenemos dos roles ya. No aprendo. Ahí va. Pero hay una cuestión que, si bien acabo de decirles, no tiene fundaciones, digamos, que correspondan a una lectura de bando, sí hay una idea de ciudad, una idea de crecimiento, una idea de instalación que viene de la propia colonia. Y entonces también el otro rol tiene que ver el río en la empresa fundadora, o en la empresa colonizadora. Y me permití tomar un párrafo, pero yo con el título nomás ya estoy diciéndoles qué se pensaba en tiempos de la colonia. Ayer, creo que fue hoy que Carlos hablaba de que nuestro territorio no era rico ni en piedras ni metales preciosos, lo que tenía sí era abundante agua, que fue mirada de alguna manera solo como comunicación en un tiempo. Pero fíjense, dice así: ley quinta, que se procure fundar cerca de los ríos, y allí los oficios que causan inmundicias. Y ahí tenemos otro rol del río, el río como colector de esos desechos que no queremos. Entonces, cuando nosotros nos hacíamos preguntas de por qué nuestras ciudades crecieron de espalda al río, en realidad el río cumplía primitivamente ese rol, el que dice, el que se establece a partir de las leyes de Indias. Bueno, sigue, dice, porque será de mucha conveniencia que se funden los pueblos cerca de ríos navegables
para que tengan mejor trajín y comercio, como los marítimos. Ordenamos que así se funden, si el sitio lo permitiere, y que los solares para carnicería, pescadería, tenerías y otras oficinas que causan inmundicia y mal olor, se procuren poner hacia el río o mar, para que con más limpieza y sanidad se conserven las poblaciones. Pasamos. Bueno, ¿me pasa la siguiente? No, para adelante. Es. Bueno, y les dije que no había ciudades fundadas con bando, pero Tomás de Rocamora fue enviado por el virrey a regularizar los poblados de lo que hoy conocemos como Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Y entonces lo que tenía Tomás de Rocamora era este plano, a partir del que fundó esas tres ciudades ya a fines del siglo XVIII. Estamos hablando de 1782 y 83. Y entonces vemos cómo las plazas responden a ese mismo modelo de organización y a su vez por acá hablan de que sea ejecutada sobre el territorio que se desmontó en la ribera, ahí está el río, distante 100 varas del río, para cada una. Me tomé el trabajo de medirlo y se corresponde bastante con aquellos métodos de medición. Bueno, y acá nos fuimos al arte, pero para usarlo de machete, para usarlo de referencia. Vuelta de obligado, cruce del Paraná por el Ejército Grande, Fiebre Amarilla. ¿Por qué digo esto? Porque junto estas tres cosas. Hay un concepto respecto de la navegabilidad de los ríos que transita en tiempos de la Confederación. El de la vuelta de obligado, Juan Manuel de Rosas, y la idea de soberanía. El proyecto liberal de Urquiza, que se decía federal también, pero que en el monumento que hay en Paraná en su homenaje, lo que más grande dice es aquel que permitió la libre navegación de los ríos. ¿Sí? Y la tercera, la de la fiebre amarilla, está relacionada con un hecho al que también se hizo referencia hoy, que Carlos lo refirió, que es la Guerra de la Triple Alianza, en donde el territorio paraguayo sufrió la mayor parte, digamos, de ese hecho luctuoso, pero que no tardó en llegar el residuo de esa guerra a las puertas de Buenos Aires con la fiebre amarilla. Entonces, el periodo confederal, que también está planteando una distribución de roles, y ahí voy a volver a hablar de las ciudades, ya no de la guerra, digo, el proyecto confederal era un proyecto que planteaba desde el interior otra idea de país, a la que Buenos Aires no suscribía de alguna manera porque no quería perder centralidad. En ese momento, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, se jura la Constitución. La ciudad de Paraná va a ser la capital de la Confederación, la capital provisional, y el puerto va a ser el puerto de Rosario, porque era el único puerto que podía, de alguna manera, hacerle frente o competir al puerto de Buenos Aires. Entonces ahí vemos también diferentes roles de los ríos. Ahí está, aprendí. Llegamos a fines del siglo XIX. Llegamos al modelo agroexportador y a aquello que me interesa mucho, ese concepto que plantea la arquitecta Martínez de San Vicente, la apuesta a producir del territorio. Hasta este momento, lo que hacíamos era utilizar los ríos como colectores de desecho o como inicio de poblados para tal o cual cosa que dijimos, pero a partir de ese momento, cuando digo modelo agroexportador, estoy hablando de el valor productivo de la tierra. Ya no para que se críe ganado, sino que a partir del cultivo, a partir de la agricultura, se transforme. Y entonces los puertos empiezan a aparecer con esta magnitud.
el ferrocarril como la otra base fundamental va a ser esto que constituya el sistema ferroportuario, que es el sistema que caracteriza justamente a ese modelo agroexportador, en donde había una proeza que cumplir, que era poder atravesar el delta del Paraná. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto hasta el cansancio cómo las líneas ferroviarias convergen en forma de abanico hacia el puerto de Buenos Aires. La Mesopotamia en ese caso quedaba bastante distante, bastante difícil como posibilidad de acceso. Entonces, ¿qué pasó? Esta tecnología de la revolución industrial proveyó otros instrumentos. Y entonces se pudo cruzar desde Buenos Aires hacia el norte con una línea ferroviaria que utilizó un sistema mixto, con punto, con eje en la ciudad de Ibicuí, conocida por su estación Holt. Se instala este transbordador, se desarrolla un ferrobarco que cargaba los vagones desde la costa de Buenos Aires y eran trasladados a la costa entrerriana. Allí, con ese transbordador, se enganchaban nuevamente los vagones e iban a cumplir el trayecto. Pero ese trayecto no solamente estaba conectando a la Mesopotamia, estaba conectando también a la Argentina con Brasil, con Uruguay y con Paraguay. Eso también tiene que ver, digamos, eso también es el rol del río articulado esta vez con el ferrocarril. Y hay otro capítulo, en realidad otro rol, porque estamos hablando de la misma época, y esta es la época del nacimiento de estos parques públicos. Los parques públicos, esos espacios, sería el TikTok de ahora, el parque público de ese momento, porque era el parque de la contemplación, pero era el parque donde la gente iba a mostrar sus progresos, porque estamos en un momento en donde se pudieron construir, donde se construyeron en todo caso, los edificios más monumentales del centro, tanto de la administración central como de las administraciones provinciales, como las municipales. Se construyeron también nuevos edificios para el culto, nuevos edificios para la cultura, que eran otros escenarios, y parque público. Parque público de la mano de Carlos Thays. ¿Qué particularidad tiene este parque público? Que no somos los únicos que tenemos parque público diseñado por Thays. Hay otras ciudades de la Argentina, desde el lugar en que ocupaba este ingeniero a cargo del Jardín Botánico. Y entonces el Parque Urquiza de Paraná es, en el caso entrerriano, la piedra fundamental para el resto de los parques que me atrevo a llamar parques ribereños, porque los parques de la provincia de Entre Ríos nacieron al lado de los ríos. El primero que hace la experiencia es Thays. Thays integra el río, los ríos subterráneos para armar las cascadas e integra las barrancas como parte de toda esta idea de conjunto del Parque de la Contemplación. Así que ahí tenemos otro elemento más, otro rol más del río para ser mirado, el río como paisaje. Ahí tenemos un poquito de río para ser mirado. Y la otra cuestión, vuelvo al tema de los puertos y me voy a referir a los puertos del Ministerio de Obras Públicas. Saben que en Paraná estuvo la sede del Bajo Paraná, en Corrientes la sede del Alto Paraná, y más tarde Rosario ingresa como sede del Bajo Paraná y Paraná se queda con el Paraná Medio. Todo esto para contarles que esas instalaciones que están ahí son las instalaciones de lo que se conoce como el Puerto Nuevo, que fue un puerto realizado desde el Ministerio de Obras Portuarias de la Nación y que contaba, bueno, con oficinas, con astillero, con área de talleres, por supuesto, pero también contaba con un equipamiento de laboratorio para estudiar el río, para estudiar los comportamientos del río en el área de Paraná Medio y un departamento fotográfico que tiene registro de todo lo que es el Paraná Medio realizado desde estas oficinas.
Pero me sirve además esta foto, además para contarles todas estas cosas que tenía, para mostrarles cómo era el área al lado de Puerto Nuevo. Ese área hoy es parte del Parque Urquiza. Está absolutamente cubierta y habitada. Entonces, en aquel momento, en mi obsesión esta de, ay, ¿por qué crecen o de verdad crecieron de espaldas al río? Tomé este plano, esta cartografía del centro de la ciudad de Paraná de 1890 y me puse a pintar cuáles eran las manzanas completas que tenían tejido construido y pude corroborar que efectivamente no había nada para el sector del río. Y en ese año es el año en que se inauguró el Parque Urquiza. En realidad, en 1895 se inaugura 5 años después el Parque Urquiza. Hacia los años 30, no solo teníamos parques, puertos, ferrocarriles, sino también se instalan empresas, en el caso de las minerales, unificando antiguas caleras para la fábrica de cemento Portland, 1938. Y en el caso de la industria cárnica, los frigoríficos de capitales locales, el frigorífico Gualeguaychú y el Capchuquerí de Concordia. Ambos, ya les digo, con capitales locales que pudieron hacer burlas al sistema de control que tenía Inglaterra y Estados Unidos y pudieron ellos hacer ventas de exportación. Vamos rapidísimo en la historia y llegamos, antes de contarles lo que dice la foto, a que ese sistema ferroportuario construido a lo largo del tiempo empieza a caer, empieza a declinar en función del trazado vial. El desarrollo de la vialidad hace que, en vez de trabajar complementariamente, como hoy pretendemos algunos, multimodalmente, como hoy pretendemos, en realidad haya cambiado de ferrocarriles a rutas, de transporte ferroviario a colectivos y, en el peor de los casos, automóviles. Junto con eso, entonces, hay esa situación a la que hacía referencia Carlos hoy temprano, referida a la condición de isla, se rompe a partir de las obras del túnel subfluvial, que es la primera conexión que rompe el aislamiento mesopotámico y se da en el año 69, 1969. Hay unas imágenes de la obra en construcción, ya terminada, allí el obrador. Una publicidad del momento. No me está marchando. Bueno, y acá algo que Polo conoce. No solo se hizo la obra del túnel subfluvial en ese modelo desarrollista, sino que se construyó una represa en el salto ese de Concordia que les estuve diciendo más temprano. Aquel salto que era el que hacía obligadamente que naciera un poblado en la parada entre Buenos Aires y Asunción, fue el que dio la iniciativa, el puntapié, para una represa, la represa de Salto Grande, que tuvo como 3 consecuencias en el territorio. Una, otra conexión territorial, esta vez binacional, desde Concordia a Salto, desde Argentina al Uruguay. Y la otra, el traslado de la ciudad de Federación a una nueva ubicación en razón de que las obras de la represa iban a provocar la inundación de la vieja. Y entonces se proyecta una nueva ciudad. Bueno, dijimos que se inaugura el túnel subfluvial, se realiza la obra de la represa, se realizan los puentes interprovinciales e internacionales en Colón, en Gualeguaychú. No nombro todavía Rosario Victoria porque es mucho posterior. Y entonces Entre Ríos se vuelve un lugar cercano para el turismo. Y entonces empiezan a valorarse las playas y a construirse un hotel 5 estrellas, un hotel internacional. Bueno. Dale que estoy terminando, así no me retan. Bueno, ahí está.
Esa es la imagen de Paraná, la postal de Paraná en la década del 70. Es la hija, esta postal es la hija del túnel y del Hotel Mayorazgo inaugurado. ¿Querés pasar a la siguiente vos? Ahí está. Pero además de lo que les vengo contando, tenemos algo que caracteriza a las ciudades, que son los barrios que dependen de la subsistencia, a los que el río les aporta la subsistencia. Uno de esos lugares es Puerto Sánchez, que está justamente entre el Puerto Nuevo y lo que son las playas del Thompson, que es un área, digamos, recreativa de la ciudad. Ahí otro rol, el de la subsistencia. Bueno, así llegamos a los 90. Y aquellas áreas desafectadas son esto. Y entonces, la pregunta, antes de pasar a hacer la pregunta, o son esto, que son dos imágenes de los frigoríficos de los años 30 que les mostré antes. O esto, que es la ex fábrica de cemento Portland, transformada en Puerto Urquiza. Pero, además, en un parque, porque aquellas tierras que eran de la cementera, que eran de la cantera, fueron destinadas en parque a un parque. Pero también son tomadas por la informalidad, como es la imagen superior. Tienen algunos equipamientos para quienes visitan el parque, pero los caballos nos están diciendo también algunas cosas, ¿no? Y entonces, esta primera conclusión. Lo estable tiene que ver con lo público, tiene que ver con los parques públicos. Eso que acabamos de ver antes es lo inestable. Y lo que creíamos estable, hoy también se vuelve inestable. Sobre la traza del túnel subfluvial hay parte de una urbanización privada. Lo dejo allí. Y último, les quiero leer el texto, vamos a ver si el teléfono me lo permite. Me está viniendo la última imagen, pero no importa. ¿Falta de impresora? Bueno, entonces decía, lo persistente, lo estable, lo inestable. Para fines del siglo XX, tanto las instalaciones ferroviarias y portuarias como las de antiguas industrias que se encontraban subutilizadas o definitivamente desactivadas son verdaderas obstrucciones para el desarrollo urbano en su condición de enclave. En ese contexto, el paradigma respecto a la significación y el rol del río es otro. Vale como paisaje y se transforma en objeto de deseo para proyectos de urbanización, ya que estamos hablando de territorios céntricos y portadores de una identidad construida en el tiempo. Lo persistente es el río. Lo estable, con signos de pregunta, el soporte patrimonial de las instalaciones, que tiene además lo construido y lo vivido. Lo inestable sería el carácter de suelo vacante. En torno a estos temas, a esta nueva mirada, se han desarrollado las propuestas de los nuevos tiempos, que en algunos casos no alcanzan a cristalizar y quedan pendientes entonces algunas preguntas. Áreas obsoletas. Territorios de oportunidad, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Se puede privatizar el paisaje? Reflexionar acerca de aquello que es estable y persistente, como los espacios públicos de calidad, como un rol indiscutible del río. Y en todo caso también preguntarnos qué pasa con aquellos entornos barriales que dependen del río como subsistencia. Inquietudes y palabras claves resumen en el cambio de rol, río como colector de desechos, productivo en torno a lo minero y lo industrial,
centro de intercambios comerciales, rol paisajístico, parques de recreación, grandes vacancias urbanas invisibles, y el río como paisaje, el río como conector de infraestructura, el río como reserva de naturaleza. Nada más.